El día de hoy estamos a jueves 4 de julio del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, lo vamos a tomar del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17. Y el día de hoy vamos a empezar por la mitad de esta lectura y va a decir así: respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo primero que llama la atención, y es por eso que quise empezar por la mitad de esta lectura, es la claridad del profeta Amós que tiene de sí mismo. En primer lugar, él se reconoce y en primer lugar dice lo que no es. ¿Y qué es lo que no es el profeta Amós? Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y tiene toda la razón. Yo creo que una de las cosas para el autoconocimiento de uno mismo es precisamente identificar lo que tú no eres. Porque muchas veces uno puede vivir en una falsedad en sí mismo. Y uno se puede autoengañar. Y este autoengaño te puede llevar a que tú estés en lugares donde no tienes que estar. Y como no estás en el lugar adecuado, te estás haciendo mucho daño, pero también estás haciendo daño a la gente que te rodea. Y es importante decir quién no eres. Pero también el profeta Amós tiene mucha claridad de lo que sí es. ¿Y qué sí es? Bueno, pues el profeta Amós le va a decir así: yo soy simplemente un pastor y cultivador de higos. Y el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Otra de las cosas son las maravillas que el Señor Dios hace en tu vida. Y es que estamos maravillados de la transformación que el Señor Dios hace de nuestra existencia. Y estamos maravillados de Él porque Él es grande, grande, grande. Y es que tarde y temprano, simplemente en un parpadeo, como el Señor Dios te cambia la vida y te la cambia para bien. Y como el Señor Dios se hace cargo, como siempre se ha hecho cargo de ti, como el Señor Dios se hace cargo de tu existencia, y ahora empiezas a vivir algo muy diferente. Y eso diferente es porque el Señor Dios te da todos los elementos, te da todas las habilidades, las capacidades, te da un buen intelecto y te ablanda tu corazón simplemente para que prediques a este Dios grande, omnipotente. Y tú no te tienes que preocupar, tú no tienes que decir que te sacó del rebaño, ni tampoco tienes que decir que eres un cultivador de higos. Simplemente eso tú lo sabes, pero el Señor Dios se va a encargar de todo lo demás. Y déjaselo a Él en sus manos. Él es tan poderoso. Él hace todas las cosas tan perfectas y las hace en su momento. Pero es que ni siquiera ni me preparó. Pues es que el Señor Dios no te tiene que preparar en nada. Porque el Señor Dios, Él es el que te pone las palabras sabias, palabras muy sensatas, palabras muy congruentes y palabras muy potentes. Y es que así es. Y tú simplemente confía. Es por eso que la fe es pero bien importante. Y la fe importantísima, ¿por qué? Porque tú estás en manos del Señor Dios. Y si estás en manos del Señor Dios, pues simplemente deja que Él actúe en tu vida, en tu existencia. Y tú simplemente deja que Dios sea Dios en tu vida. Tú no pongas obstáculo, tú simplemente haz lo que tienes en tu corazón, haz lo que tienes en tu mente y nada más. Es lo único que tienes que hacer, porque el Señor Dios empieza a obrar, empieza a trabajar y empieza a hacer grandes maravillas desde tu interior. Y como siempre,
el Señor Dios te va a llevar al éxito. Aunque muchas veces este tipo de éxito como que no es el que tú estabas pensando, pero al fin y al cabo es un éxito en tu vida. Y ese éxito es el que te está regalando el Señor Dios. Segundo puntito muy importante lo vamos a tomar del Salmo 18. Y este Salmo 18 va a decir así: la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hace sabios al sencillo. Como que este párrafo viene a dar fuerza a lo que leímos acerca del profeta Amós. En primer lugar, la ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Sí, a ver, hay que tener bien en cuenta que todo lo que hace el Señor Dios es perfecto. Y es que el Señor Dios jamás de los jamases se va a equivocar. Es que el tiempo del Señor Dios es perfecto. Y es que el Señor Dios nunca llega tarde y nunca llega antes. Él es perfecto y Él sabe solamente lo que tiene que hacer. Por eso simplemente deja que Dios sea Dios en tu vida. Y una vez más, te lo vuelvo a decir, lo que tú tienes que hacer es simplemente abandonarte y dejarte llevar por lo que dice tu corazón, por lo que dice tu mente. Déjate llevar y simplemente haz las cosas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta y lo más perfecto es hacer el bien al otro. Lo más perfecto es hacer el bien a ti mismo y lo más perfecto es simplemente que haya una armonía en tu existencia con todo lo que te rodea, con los que te rodean y contigo mismo. Y es eso, pero más adelante va a decir así: inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Inmutables. Esto significa que no hay cambios en la palabra del Señor, que las palabras del Señor nunca cambian. Y me explico, es decir, que sus palabras solamente fueron válidas en la Edad Media, pero ahora como estamos en el 2024 ya no son válidas, no. O porque hubo un cambio, no. Es que las palabras del Señor son inmutables, no tienen cambio y son válidas exactamente para todos, para todas las culturas, para todos los tiempos y para cualquier situación. ¿Por qué? Porque simplemente el Señor Dios es eso, ¿no? Es sabio entre los sabios y es por eso que va a decir así, que hace sabio al sencillo. Y lo más sencillo, no los sencillos. Sobre todo los sencillos de mente, de corazón, de espíritu, la sencillez de ese tipo de gente, ¿no? Y no tanto los sencillos porque tienen su nivel económico es menos, no tanto eso, ¿no? Sino más bien tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de relacionarte con los demás, tu humildad, simplemente tu manera de ver la vida, esa sencillez que tú buscas sin tropiezos, esa sencillez sin hacer la vida difícil al otro, pues eso es lo más grande, lo más viable que tú tienes que hacer. Y yo creo que por ahí sí te tienes que mover en la sencillez. ¿Por qué? Porque hace sabio al sencillo. Y lo que pasa es que el sencillo es maleable, el sencillo es flexible. Con aquella persona que tiene una mentalidad sencilla, un interior, que su interior es muy humilde, pues con él sí puedes trabajar, con él sí puedes hacer grandes maravillas, grandes cosas. Y cuando se puede hacer eso es porque en él sí cabe la sabiduría, porque él busca la sabiduría. Y yo creo que uno de los principios de la sabiduría es la sencillez de vida.
Una persona sabia es esa, no es la que lleva una vida muy sencilla, es porque es sabia y porque es flexible. Y el sabio es una persona muy flexible porque sabe leer el contexto, sabe leer el momento, se adapta, hace los mejores cambios para él y para la otra persona. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y el día de hoy Jesucristo regresa a Cafarnaúm. El día de ayer vimos que Jesucristo estaba al otro lado y ahora regresa y vuelve a llegar a Cafarnaúm. Ya hemos dicho que Cafarnaúm está la casa de Pedro y también ya hemos dicho que Jesucristo nunca tuvo hogar, nunca tuvo bienes y que Pedro lo estaba hospedando en su casa y ahí se estaba quedando. Jesucristo llegaba, descansaba y al día siguiente iba a hacer su trabajo y Jesucristo se mueve de un lugar para otro. De tal manera que Cafarnaúm va a ser el centro de operaciones de Jesucristo y de ahí se va a mover por todas partes. Y una vez que llega a casa, pues inmediatamente le trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. La fe es la que te lleva a Jesucristo. Y dice aquí que le trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en camilla. ¿Quiénes le trajeron? Y estas personas que ni siquiera ni el Evangelio los menciona son anónimos. Son gente que simplemente salen del anonimato y cómo ayudan al otro. Y esta gente anónima no necesita de aplausos. Esta gente anónima no necesita de reflectores, no necesita de selfies, no necesita de andarse mostrando y enseñando a todos los demás. No es necesario eso. Los que hacen el bien no necesitan de este tipo de cosas. Y esta gente así salen del anonimato y ayudan, ¿no? Y simplemente le llevaron a Jesucristo. Y mínimo le llevaron a este paralítico, mínimo son 4. Yo creo que seguramente que lo llevaron en una camilla. ¿Por qué? Porque es paralítico y porque necesita de los demás. Y esta gente está llena de fe y busca las maneras, busca los medios para llegar con Jesucristo. Y aquí sí se cumple ese dicho, que el que quiere lo encuentra y el que quiere encontrar a Jesucristo lo va a encontrar. El que anda buscando a Jesucristo lo va a encontrar y así de fácil. Pues llegan a Jesucristo. Pero también este paralítico tiene mucha fe y lo que pasa es que este paralítico hay muchas cosas en su mentecita y una de las cosas que tiene este paralítico es que en su momento y en aquel entonces se consideraba a la enfermedad como pecado y por lo tanto este paralítico para todo el mundo era un pecador. Y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensa el mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí hay muchas cosas, ¿no? En primer lugar, cómo Jesucristo observa a los demás. Y lo que vio Jesucristo es la fe de aquellos hombres y la fe de aquel paralítico. Y solamente basta con que tú llegues con fe y así es como te va a ver Jesucristo. Te va a ver como un hombre de fe y como una mujer de fe. Y dice una cosa muy importante: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Ten confianza. Si estás con el Señor Dios,
ten confianza. Si ya llegaste con el Señor Dios, ten confianza. Si te mueves con el Señor Dios, ten confianza. Y ten confianza. La palabra confianza significa con fe. Y tener fe es precisamente eso. Por eso lo primero que dice el Señor Dios, ten confianza. Tus pecados te son perdonados. Pero hay gente que no le gusta que el Señor Dios haga el bien. Y esa gente son los escribas. Piensan mal. Nunca pienses mal, porque si piensas mal, generas un ambiente muy negativo. Y eso negativo a todos les hace daño. Pero Jesucristo inmediatamente les va a decir así, ¿por qué piensan mal? Y la pregunta es eso, ¿por qué piensas mal? Y es que para todos siempre pensamos mal y nunca pensamos de la mejor manera. Siempre pensamos lo peor y como que esto ya es un instinto del ser humano, pensar lo peor. Pues no te enfermes, no te envenenes con esos pensamientos tan negativos, porque son palabras de Jesucristo que te está diciendo por qué piensas mal. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.